Bueno, pues Shabbat Shalom a todos. Qué bueno que estemos nuevamente reunidos, que estemos juntos. Qué bueno que podamos estar nuevamente como familia, pese a todas las restricciones que hay. Es terrible, pero bueno, al final las cosas son así y el Señor no se preocupa porque seamos 5, seamos 6 o seamos 7 o 10 los que estemos, sino que estemos guardando verdaderamente pues Shabbat y que estemos en comunión con Él, ¿no? Entonces, vamos a continuar con nuestra, mira, Luz tan puntual siempre. Perdónanos, Luz, a veces no somos tan puntuales, ya estamos buscando ser puntuales, pero debemos saber que Luz tiene 9 horas de diferencia con España. Imagínate. Entonces, estamos hablando de que son como las 4 de la mañana ya, yo creo, una cosa así. Entonces, Luz, gracias de verdad por la fidelidad al Señor, siempre de estar pendiente de la enseñanza. Gracias a todos de verdad porque también igual Jean-Pierre tiene 7 horas de diferencia, Miguel lo mismo y cada uno y todos los que están en América que se están conectando, qué bueno es ver, qué bueno es el Señor de verdad. A mí me emociona muchísimo saber que estamos como una iglesia unidos, que estamos como el cuerpo de nuestro Señor unidos, ¿no? Todo el tiempo, ahí buscando de Él. Entonces, vale, pues vamos a empezar con nuestra parashá. La parashá que vamos a ver se llama Lech Lecha. Ya vamos a ver qué significa Lech Lecha ahorita. Es importante saber qué significa Lech Lecha, ¿no? Pero tenemos que saber que toda la vida, todo el tiempo, Abraham, porque es de quien va a tratar nuestra parashá. Vamos a hacer una pequeña introducción, ya saben que me aviento mis introducciones de media hora, pero siempre se le ha llamado el padre de la fe. Abraham el padre de la fe. Pero, mira, hasta Rosita también está ya conectada, muy bien, qué bueno, que está ella allá en Munguía, que no pudo venir por el confinamiento pues, regional, no sé cómo llamarle esto, ¿no? Por regiones no podemos estar juntos, pero bueno. Cada uno es un municipio. Inclusive también el chambelón, que no puede venir, tampoco pudo venir Zulita, ¿no? Armando, el chambelón, ¿sabe qué es chambelón, no? De cariño, el chambelón. Y bueno, pues estamos los que podemos estar juntos porque estamos en el mismo municipio, ¿no? Entonces, bueno, pues decíamos que es el padre de la fidelidad, ¿no? O de la fe. Porque más bien yo diría el padre de la fidelidad, ¿no? Anesita, shh, amor. Es que como ya saben, la semana pasada fue igual. Estamos con los chicos en casa, ¿no? No se pueden hoy tener escuelita juntos. Entonces literalmente está estudiando con nosotros la parashá, Ane aquí con nosotros. Pero cuando se pone a dibujar se me clava y se pone a cantar. Entonces, bueno, pues yo les decía que más que ser padre de la fe, estaremos hablando de padre de la fidelidad, ¿no? Porque fue fiel. Pero, ¿cómo fue fiel Abraham? Es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo fue fiel Abraham? Y es que en realidad sería el padre de la obediencia. Eso decíamos el año pasado y el antepasado también cuando estudiábamos esta parte, ¿no? Es el padre de la obediencia, más que de la fidelidad o de la fe, ¿no? Jenny también está ahí, mira. Shalom, shalom a todos los que están conectados. El año pasado, cuando estudiábamos esta porción, decíamos que del capítulo 1 al capítulo 11, el libro de Bereshit, Génesis, ¿no? Ha tratado sobre la historia de toda la humanidad. La creación, lo que ha venido pasando, ¿no? Desde Adán y Eva, pasando por Caín y Abel, Noé, inclusive lo veíamos también, ¿no? Y su descendencia. Y a partir del capítulo 12, que es la historia se enfoca en una familia en particular, ¿no? Que es Abraham y su descendencia. Más allá de un hombre y su familia, de la promesa y el cumplimiento del pacto de Elohim, como mencionábamos anteriormente, Abraham era originario de una zona que se llamaba Ur, ¿ok? Que significa tierra. O sea, Ur significa tierra, ¿no? De los casaditas, o bueno, en el original es así, ¿no? Pero es de los caldeos, Ur de los caldeos, ¿no? Hoy esto sería como cerca de Kuwait, ¿no? Pero luego se asentaron en Harán con su padre y su hermano. Es ahí donde Hashem le habla a Abraham, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver a partir del 12 toda la historia y todo lo que tiene que ver con este hombre, ¿ok? Entonces, es ahí, en ese lugar, donde Hashem
le habla a Abraham. ¿Ok? Entonces vamos a nuestra porción que vamos a ver hoy. Y bueno, antes que eso, vamos a continuar un poquito con lo que deberíamos haber visto, ¿no? El año pasado, o con lo que vimos el año pasado, porque recordemos que nosotros lo que hacemos es buscar la consecuencia, ¿no? O sea, que si vimos el 1, 2 y 3, como fue lo que vimos del capítulo 12 el año pasado, hoy podamos ver todo lo que siga, hasta donde nos dé. Es tan rico esta porción de la Biblia, es tan rica esta porción de la Torah, es tan, de verdad, tan abundante en información y tan provechosa para nosotros, que con un versículo puedes hacer todo un estudio. ¿Me entiendes? Sí. Eso fue lo que nos pasó el año pasado. Fue 12, 1, 2 y 3, lo que vimos en, ¿cómo se llama? En el estudio, ¿no? Entonces, de alguna forma, necesitamos sí o sí ir avanzando. Y por eso vamos a leer parte de lo que vimos el año pasado, pero no nos vamos a quedar ahí, sino vamos a seguir. Entonces, vamos a Bereshit 12 y vamos a ver el 1, 2 y 3 rápido, así, vamos a saltar sobre él, ¿no? Dice, Adonai Elohim le dijo a Abraham, sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Esa es la traducción. En realidad no estaría diciendo algo tal como eso. Lech Lecha significaría más bien sal de ti mismo. ¿Ok? Haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Ese es el 2. El texto hebreo usa una expresión muy peculiar para esta parte. Lech Lecha. En español es traducido como vete, pero literalmente se podría leer como vete de ti mismo. Es como si Dios le estuviera diciendo que debía irse de todo lo que era conocido y familiar hasta ese momento para él. ¿Ok? El año pasado hablábamos de que esto era el equivalente a negarse a sí mismo, en el estudio que teníamos. De hecho, cabe la expresión abandonando todo cuanto esté en él hasta ese momento. Porque ese es el llamado que le está haciendo, ¿no? Hacer esto es muy difícil y complicado, les pongo yo aquí, pero tiene una recompensa enorme. Abandonarte y dejar todo lo que era antes. Porque nosotros tenemos que entender algo. ¿Quién era el padre de Abraham? Eso lo vimos el año pasado. Pero ¿quién era el padre de Abraham? Él era un hombre que construía ídolos. Hacía ídolos, ¿no? Entonces, fíjate nada más. Era un caldeo, ¿no? Que hacía ídolos. ¿Qué crees que fue lo que le enseñó a Abraham? Pues la idolatría. Si hacía ídolos, porque no conozco uno que haga ídolos para que otros se pierdan, pero yo tengo una fe correcta, eso no sucede, ¿no? Sino el que hace el ídolo cree en el ídolo que está haciendo. Entonces, es muy lógico escuchar Lech Lecha en la vida de Abraham cuando le dice, sal de ti, sal de lo que eres. O sea, sería tanto como una representación de decir, todo lo que aprendiste, todo de lo que te fuiste hecho y creado en educación, debes abandonarlo. No sirve. No me sirve para lo que vamos a hacer. Entonces, sal de ti mismo, ¿no? Y esto es difícil. O sea, eso es a lo que nos enfrentamos cada creyente cuando llegamos a la fe, o a la emuná, o a la fidelidad de Dios, ¿no? Cuando llegamos a Yehoshua, nos enfrentamos que hay que dejar todo atrás. Hay que dejar todo atrás. Hay que dejar la concupiscencia, hay que dejar la vida disoluta, la forma de andar, como andábamos en el mundo locamente, ¿no? Tenemos que abandonar ya de una vez por todas las prácticas, las mañas, decimos en México, ¿no? Las mañas, las estructuras, ¿no? Espirituales, emocionales, laborales, eso de quedarte con los cambios y cosas por el estilo, ¿me entiendes? Eso hay que abandonarse, porque eso fue lo que aprendimos, no solo de nuestros padres, mira que estoy viendo a mi madre que ya se conectó, shalom mami, sino de toda la sociedad en la que hemos vivido. Tenemos que mirar cómo la sociedad ha formado gente. De hecho, lo que están haciendo actualmente en la sociedad es formar gente, formarlos de una forma que en el futuro puedan hacerla conforme a los que están formando, hagan lo que quieran que hagan, ¿no? Entonces, en ese momento no era tan distinto que ahora. La idolatría y todas estas cosas tenían que cambiar y tenían que desaparecer, ¿no? Entonces, les pongo yo aquí,
primeramente, un grado de fidelidad y obediencia inigualable, ¿no? Es lo que se requiere, de que da como resultado, ¿qué? Certeza y seguridad. Cuando Abraham se abandona, hace esta acción de hacer el Lech Lejá, de abandonar lo que es él, hace un esfuerzo grande, necesita un trabajo de fidelidad impresionante, ¿no? Pero, ¿qué va a encontrar? Certeza y seguridad. Cuando tú dejas las prácticas del mundo para adoptar la Torá, ¿qué encuentras? Certeza y seguridad. Ya no estás más viviendo por las puras, ¿me entiendes? Ya estás viviendo realmente conforme a su voluntad, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Y les pongo yo aquí, pero no será esta seguridad en las promesas que recibes o que recibió Abraham, sino en quien las promete. Esa es la diferencia real. La gente se aferra a la promesa. Mi promesa que Dios me dio y la voy a reclamar. No te aferres a la promesa. No seas necio, no seas naco, ¿no? Como decimos en México, ¿no? Sino aférrate a quien la hizo, a quien promete, ¿no? Escuchaba un pastor, y creo que la semana pasada también lo dije, pero me gustó mucho lo que decía él, ¿no? O sea, brother, deja de buscar la añadidura, ¿no? Deja de buscar la añadidura, porque la añadidura es el resultado de ser fiel, de buscar las cosas del reino, y todo será añadido. Pero hay todos los cristianos que están buscando la añadidura todo el tiempo. Yo quiero la bendición, ¿no? Levantan sus manos y yo quiero ¿cómo se llama? La prosperidad. Y yo quiero la provisión. Y si lo que Dios te está dando no es ni provisión ni prosperidad, sino todo lo contrario para que crezcas, la añadidura vendrá cuando sea fiel, ¿no? Cuando seas fiel. Exactamente. Pero no será esta seguridad en las promesas, sino en quien las promete, ¿no? Ese es el secreto, ese es el verdadero secreto para ser bendecido y entender el pacto y las promesas, que no estriba en el mero pacto. Por eso cuando el pueblo judío se pierde en la Brit Milá, que le llaman ellos, ¿no? Perdón, no era Brit Milá, en lo que es la circuncisión, ¿no? Cuando ellos se pierden en la promesa de la circuncisión, Abraham recibió y se circuncidó mucho tiempo después, ¿no? Creo que es la Brit Milá, ¿no? Se circuncidó después. Mucho tiempo después. Porque él no se aferró a la promesa. Él se aferró a quien le prometía, que es a Hashem, ¿no? Ese es el secreto verdaderamente de entender el pacto y recibir las promesas de Dios. Fíjate lo que dice Hebreos. Esta es una introducción un poco larga, pero bueno, vamos a hacer todo posible para irnos rápido. Hebreos 11, del 8 al 12. Y fíjate para que vayamos entendiendo lo que dice Hebreos, o el escritor de Hebreos, de Abraham. Vamos a ponerle fe, porque así es como dice la traducción, pero vamos entendiendo que no se trata de fe, se trata de una emuná correcta, ¿no? Un creer correcto, el poner nuestra confianza correctamente, no apretando fuerte y duro para que sus cosas sucedan, sino sabiendo que las cosas suceden como resultado de, ¿no? La fidelidad. Y la fidelidad ni siquiera nuestra, porque si fuera solo de nuestra fidelidad, de verdad que no habría nada, ¿eh? Es la fidelidad de Yehoshua, que murió en la cruz. Vaya, no hay más fidelidad que la de él, ¿entiendes? Entonces, exactamente, ¿no? Vamos a ver, Hebreos 11, del 8 al 12 dice: por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. A él le dijeron: tú agarra tus chivas y vámonos. ¿Y qué hizo él? Agarró sus chivas y se fue. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en carpas con Isaac y con Jacob, los coherederos de la misma promesa. El 10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y construcción es Adonai, ¿no? Adonai. Por la fe misma, su esposa Sara, siendo estéril, recibió el poder de conocer un hijo, aun cuando había pasado de la edad, porque consideró que él lo había prometido, que el que lo había prometido era fiel. Fíjate nada más, ¿eh?
ella no se aferró, bueno, un poquito, Sara se aferró un poquito a la promesa, ¿no? Más que a la que lo prometía. Por eso hubo la locura de Ismael, ¿no? Pero, fíjate, ¿no? Dice, y por lo tanto, perdón, me perdí un poco. Por la fe, por la misma, Sara, siendo estéril, recibió el poder de concebir un hijo, aun cuando había pasado la edad, porque consideró que él que lo había prometido era fiel. Claro, tenía 80 años. Y por lo tanto, de uno solo, y estando muerto en cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo. Una multitud como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Ahora todo el mundo dice, ay, mira nada más, Sara, que tan viejita. ¿Pero qué? Abraham es más viejo todavía. Claro. ¿Me entiendes? Y Dios hizo posible eso. ¿Por qué? Por esta fe. Pero si tú cambias la palabra fe en todo lo que acabamos de leer y ponemos obediencia, se vuelve impresionante el texto. Por la obediencia de Abraham, cuando fue llamado, salió al lugar que había de recibir por herencia, ¿no? Por la obediencia de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida. Tiene que ver con obediencia. Hay un punto muy importante que debemos apuntalar aquí. Ese pinchito que normalmente ponemos, ¿no? No es la fe de Abraham la que dio paso a estas promesas y bendiciones del Eterno para Abraham, sino la fidelidad de él en la obediencia a las instrucciones de Hashem. Porque apretando fuerte y creyendo que todo va a suceder porque Dios es bueno, las cosas no suceden así. No es el modus operandi de Dios, ¿no? Sino que fue por la fidelidad de él a las instrucciones de Hashem. Cuando tú eres fiel a una instrucción, ¿cómo se llama eso? Obediencia. Por donde lo quieras ver y buscar, eso se llama obediencia. Cariño, ¿me regalas un vasito? Obediencia, ¿no? Entonces, fíjate, estas fueron las que cimentaron las bases de la vida de Abraham. La obediencia. Ya quiero ver a Abraham llevando a su hijo de la mano, ¿no? Y que el hijo no ha sido niño. Y que el hijo no era un hijo pequeño, ¿no? Era un adulto ya. Yo siempre creí que era un niño. Siempre de se 6, creyó, 7 claro, años, que le llevó su padre de 9 añitos, ¿no? Sí, no. Pero me he enterado de otra semana que el hijo tenía como 30 años o así. Aparte que en dibujos también siempre te ponen un niño. Sí, es que te lo ponen siempre como si fuese un pequeño, eso, ¿no? Uno asume que le llevó a su hijo y obedeció, pero ya un hijo de 30 años. No, y el hijo sabía. Y el hijo tenía la obediencia que el padre le había instruido. ¿Me entiendes? ¿No? Y entonces pongo yo aquí, pues la forma de materializar nuestra emuná, nuestra certeza y fidelidad, no es más que poniéndola por obra. Esa es la realidad, ¿no? Nuestro actuar día a día en cada una de... Y es donde se ha perdido, perdón que interrumpa, pero es donde se ha perdido la iglesia actualmente. Es decir, todo es por fe, todo es por fe, todo es por fe. Pero no entienden que la palabra fe es un sinónimo de acción, es un sinónimo de obediencia, es un sinónimo de actuar, ¿no? Entonces pongo yo aquí, nuestro actuar día a día en cada una de las cosas que hagamos o digamos respalda nuestra más arraigada emuná, ¿no? Nosotros actuamos por lo que tenemos dentro, por cómo vivimos. Por eso le dice Lech Lejá, sal de lo que traes dentro, brother, porque eso que traes dentro es muerte. Porque lo que traes dentro se llama envidia. Porque lo que traes dentro se llama, ¿cómo se llama? Avaricia. Porque lo que traes dentro se llama recelos o celos inclusive, ¿no? Lo que tú traes dentro se llama envidia. Resentimiento. Todos estos males que acarrean que una persona haga locuras en su vida, que le haga el mal a otro. Es el fruto que nos regalaron y que se comieron completito, ¿no? Entendiendo, le digo, les pongo aquí, entendiendo que para cada israelita educado, y estamos hablando de estos judíos, ¿no? Que han sido educados bajo la Torá y bajo un contexto hebreo, y nosotros debemos educar a nuestros hijos bajo la Torá y bajo un contexto hebreo, no bajo un contexto judío. La fe no es como el mundo occidental, donde la fe es creer en tu corazón que las cosas pasarán, declarando y asegurando que así serán. Eso es como un arte de magia, ¿no? Es como un artilugio eso, ¿no? Como me acuerdo de un libro que salió ese de El Secreto, ¿no? Y el secreto era
piensa en cosas positivas y vendrán cosas positivas, ¿no? Yo pienso positivo, ¿no? Y entonces vendrá lo bueno. Y por solo pensar positivamente, vienen las cosas buenas. No, brother. Al caminar y andar, No, es brother. una cosa Tienes que vivir. Tienes que actuar. Hasta de buena manera. No, claro. De nada sirve estar con pensamientos, tener como estos que hacen yoga, sus mantras de pensamientos positivos por 4 horas. ¿No? Y sales de ahí y escupes al primero que encuentras. Pateas al primero que Una cosa encuentras. debe llevarle a la otra. Claro, eres mal marido. Eres mala esposa, eres mal hijo, ¿no? No obedeces, te importa un bledo lo que Dios diga. Ah, pero tú estás ahí, oye, echándole ganas. Eso no es así, eso no sirve de nada, ¿no? Bajo el contexto hebreo las cosas no son así, ¿no? Fíjate, les pongo aquí. Uy, Dios mío, me estoy ando muy perdido el día de hoy, ¿eh? No, bajo el contexto hebreo tiene una implicación de actuar obedeciendo. O sea, la realidad de la fe, como nosotros la conocemos aquí, no es la realidad, o como se ha conocido occidentalmente. La realidad es, yo tengo fidelidad y yo obedezco. Porque eso es lo que hace mostrar que es así. Y te voy a decir cómo esto era algo que los apóstoles del primer siglo, los creyentes del primer siglo, entendían perfectamente. Y cómo después ya vino esa trastoquedez de palabra, ese manipuleo, ¿no? De la palabra que no tiene nada que ver con la verdad. Y vamos a ver, fíjate. O sea, yo les pongo aquí que el creer significa, en un sentido original, actuar en obediencia. Basado en eso, es que, y por eso digo que los apóstoles del primer siglo lo sabían, Santiago cita en Santiago, o Jacobo, que en realidad se llama Jacobo, pero le han cambiado a Santiago, ¿no? Vamos a Santiago. Jacobo 2, del 14 al 22. Lo voy leyendo yo todo porque está largo el estudio, ¿no? Entonces, para no perder mucho tiempo, ¿no? Entonces, hermanos míos, dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿No? ¿Puede acaso su fe salvarlo? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y aliméntense bien, con mucha fe, ¿no? Pero no les das lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Claro. O sea, ¿de qué sirve que le diga, el Señor te proveerá, te bendecirá y te dirá todo, te dará todo lo que tú necesitas? Anda y camina, hijo, igual de reventado como llegaste. Eso no sirve de nada. El Señor te ama y te guarda. Mira, y tan te guarda y te ama que a mí me dio un pan y te voy a dar la mitad, brother. Y los dos vamos a comer. Se trata de actuar, ¿no? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá que tú tienes fe y yo tengo obras, y dice, pues muéstrame tu fe sin tus obras. A ver, enséñame. Apriétale fuerte. Deséame buenas cosas. Pasa 4 horas meditando en las cosas buenas. No sirve de nada. Porque entonces es que estos que piensan eso se meten en la onda espiritual de que tenemos poder para atraer cosas. Y entonces los chakras, ¿no? Y los planos espirituales. En el plano espiritual yo tengo poderes para mover. ¿Perdón? Inclusive la Kabbalah se trata de eso. ¿Perdón? ¿En dónde encontramos eso que sea real? El horóscopo, jolines, eso está bien igual, ¿no? Es lo mismo, ¿me entiendes? Son fantasías animadas de ayer y hoy, ¿no? Son fantasías que no tienen ningún sentido y que no están conforme a la palabra, ¿no? ¿Tú crees que hay un Elohim? ¿Que hay Dios? ¿Que está Hashem? Y dice, haces bien. Pero también los demonios lo creen y tiemblan. Y los demonios no dejan de ser demonios por creer, porque su obrar y su actuar es lo que los define, ¿me entiendes? Pero no quieres reconocer, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. No importa cuánto creas y cuánto digas, es el Dalai Lama, no importa quién seas, hijo. Si tu manera de vivir, por eso hemos dicho muchas veces que en el África puede haber gente que no ha conocido a Yehoshua, pero si camina y actúa conforme a lo que la conciencia que se vuelve Dios en sí mismo para el que no tiene Dios, ¿no?
lleva a obrar de manera correcta, viviendo conforme a la Torá, aún sin conocer la Torá, estará delante del Padre, ¿eh? De verdad. Entonces, seamos correctos, ¿no? ¿No quieres reconocer, hombre vano? Sin obras está muerta. ¿No se justificó por las obras a nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Es que así es, ¿no? Y dice el 22, ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe quedó completa por sus obras. Nosotros hemos decidido caminar un pasito más y ponerle que la fe es un sinónimo de obediencia, porque en la obediencia está el actuar, ¿no? Santiago entiende perfectamente que la fe está manifestada en la obediencia. Esta es la evidencia de que le creyó a Hashem, ¿no? Esto fue o le fue contado por justicia. Hashem prometió a Abraham varias cosas. Ya vamos a terminar la introducción. Yo veo la cara de Sonita. Haré de ti, no, está bien. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Serás bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y el que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Abraham. Por eso cuando hoy los judíos dicen, no, ningún goim, ningún gentil puede ser heredero del pacto. ¿Perdón? Si el pacto y las promesas se le dieron a Abraham y los judíos todavía no existían. ¿Entiendes? Claro, porque fue muchísimo. Claro, claro. Somos copartícipes junto con ellos de las promesas que le dieron a Abraham, ¿no? Y seremos benditos por la promesa que se le dio a Abraham. Todas las familias de la tierra, claro, que crean, que vivan conforme a su voluntad. Aunque Dios apartó a Abraham, y ojo, no es Abraham todavía, es Abraham, ¿ok? Todavía no tiene H, todavía no se le cambia el nombre. Y su descendencia de entre todas las familias del mundo lo hizo con el propósito de bendecir a todos al final. El plan eterno de Dios se ejecuta en la vida de Abraham. Ahora, ¿qué hizo Abraham? ¿Respondió al llamado de Dios? ¿No? ¿Respondió? Pues ahí es donde empieza Lech Lecha, ¿no? Sal de ti mismo. Y ahí es donde vamos a empezar nosotros en la parasha. Es el 12:4 donde vamos a empezar. ¿Ok? Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. 75 años cuando partió de Harán. Fíjate, todavía pasaron tiempo para la promesa del hijo. Todavía pasó tiempo. Abraham no era un jovenazo, no era un chaval, no era un chavalín, no. Y era un mayor. Yo era de edad avanzada. Uno podría pensar que le faltaba poco para terminar su vida. Un par de años. Claro, pues claro. este cuate no aguanta un COVID, Claro. ni de broma, ¿no? Pero los ojos de Adonai se postraron sobre él, y para los ojos de Adonai, ahí comenzaba su vida. Fíjate, el Señor le dio 100 años más de vida a Abraham. 175 vivió. 100 años más de vida. Pero no solo eso, sino un propósito enorme, impresionante de vida, que trascendería hasta el día de hoy. Mira, nosotros a veces no podemos creer que Dios tenga un propósito para nosotros y que el propósito de nosotros pueda trascender hasta mucha gente más. Yo fui maestro de escuela, en una escuela cristiana, hace muchos años, y me acuerdo que estuve también dando clases, no solo de informática, sino también era quien les daba la clase bíblica. Y no sabes, me emociona pensar que tal vez cosas que yo dije a esos pequeños puedan tener un impacto y una trascendencia, que cuando sean mayores sus vidas sean buenas, correctas y agradables a los ojos de Dios, porque un día hubo quien les dijera, sutanito, fulanito, las cosas son así, ¿no? Yo oro mucho por eso, ¿no? Y he visto que muchos de los que eran alumnos míos, profe, me hablan, ¿no? Ya son unos hombrezazos. Gracias, profe, porque nos dijo muchas cosas que nos ayudaron a caminar conforme a la voluntad de Dios. ¡Wow! Eso es como una cosa increíble. Es una bendición. ¿Me entiendes? Pero fíjate, nosotros no entendemos que tal vez pueda ser ese también el caso. El Señor esté haciendo cosas. Abraham dejó una trascendencia hasta el día de hoy. El plan de Dios entero estaba cimentado en Abraham, ¿no? En Yehoshua en realidad. Pero a través de Abraham vendría todo esto,
¿no? Se haría posible, ¿no? Y les pongo yo aquí. Abraham dejó todo para comenzar de nuevo. Para el mundo es duro entregarlo todo. Date cuenta. Todo el mundo dice, uff, no, es que, qué duro dejar esto, qué duro dejar lo otro, ¿no? Para no recibir nada. Y yo les pongo aquí entre paréntesis, ¿cómo se llama? Entre signos de interrogación. ¿Nada? ¿En serio cuando tú abandonas tu vida, no recibes nada? Cuando Dios nos pide que le entreguemos todo, sin clichés de iglesia panchita, ¿no? Es porque Él nos va a dar algo mejor. Literalmente, ¿no? Cuando tú dejas todo, Él te va a dar algo mejor. Ojo, no te va a llenar de riquezas, no te va a dar dinero, no se trata de eso. Te va a dar vida eterna. Esa paz incomprensible. Uf, la paz, como dice Sony, ¿no? La paz esa que sobrepasa todo entendimiento. Sí, que llega uno el momento Que necesitas realmente. Y que ya no vuelve a ser tu vida nunca más igual. Ya nunca más se vuelve a dar angustia. Pero sobre todo, la vida eterna. Uf, es ahí donde se pone buena la cosa, ¿no? Como Dios nos pide que le entreguemos todo, es porque Él nos dará algo mejor. ¿O no? Porque esa es la otra. Tal vez Dios no te va a dar nada, ¿no? Tal vez no te va a dar nada. Si no es así, si Dios no te da casa, trabajo, sustento, ¿no? Y si el Señor no tiene nada mejor o bueno para darte en este momento, ¿vas a obedecer igual? Sí. Eso es que esa respuesta es automática, es la que debemos tener. Sí, claro. Fíjate, quiero que leamos rápidamente y sobrevolemos Daniel. Ahora sí vamos a poner Daniel porque la vez pasada me equivoqué. Y dije que era otra porción. Daniel. Este es Daniel 3:15 al 19. Este es un ejemplo de cómo te den o no te den, tú eres fiel a Dios. Fíjate, ¿eh? Ahora pues dice, están listos para que al oír el sonido de la corneta, la flauta, la cítara, de la lira, del arpa y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y le rindan homenaje a la estatua que he hecho. ¿Quién está hablando? Nabucodonosor, ¿no? El rey de Babilonia, ¿no? Está ahí, diciéndoles, todo aquel, cuando escuche la flautita y empiece el festejo, todos se me postran, ¿eh? Porque hizo una estatua enorme de él, ¿no? Porque si no le rinden homenaje, en la misma hora los echarán en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué deidad será la que los pueda librar de mis manos? Y esto era porque Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los tres judíos que estaban, y que eran literalmente judíos, con Daniel, ¿no? Que habían sido presos ya porque ellos no doblegaban su rodilla ante ningún dios que no fuera Hashem, les dijeron, pues si no se doblegan, los vamos a meter al horno de fuego, ¿no? Y entonces ellos le dijeron al rey, escucha esto que les... Ya el horno ahí hirviendo, ¿eh? El horno de esos enormes, ¿no? Ya para aventarlos. Fíjate lo que ellos contestan. Oh, Nabucodonosor, no necesitamos responderte sobre esto. Escucha esto, es increíble, me fascina esto. Si es así, nuestro Elohim, a quien rendimos culto, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Y quiero ver la cara del rey, que en ese momento cómo se pone, ¿no? Y si no, y si no nos libra y nos deja que nos tatememos y ardamos en el horno, que sea de tu conocimiento, oh rey, que no vamos a rendir culto a tu deidad, ni tampoco le vamos a dar homenaje a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró su expresión de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Ordenó que calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Para lanzarles al horno. 7 veces más. El final de la historia ya la sabemos, ¿no? Sí. Hasta los cuates que lo fueron a aventar ardieron. Pero ellos no ardieron. Ellos no ardieron. ¿No? Ellos no ardieron. Ellos, es más, inclusive dice que el rey estaba tan atónito porque las veía andar dentro del horno de fuego sin que se quemaran sus ropas y veía a otro que estaba con ellos ahí. Era Elohim mismo. Era un malajim del Señor, ¿no? No podemos decir que era Yehoshua mismo, porque acuérdate que Yehoshua vino una sola vez, ¿no? Sí. Pero era uno... Pero era un malajim del Señor.
el Espíritu de Dios que estaba con ellos. ¿Me entiendes? Era la presencia misma del Señor ahí. Eran 4. Veía a otro que se paseaba con ellos. ¿Te imaginas? ¡Qué locura!, ¿no? Bueno, pues ellos dicen, pues me den o no, nos salve o no el Señor, nosotros vamos a ser fieles hasta la muerte. Hoy podríamos decir nosotros eso. ¿Vamos a ser fieles hasta la muerte? ¿Vamos a ser fieles hasta el momento, desde el momento que tengamos abundancia o no abundancia? En el momento en el que el Señor diga, ¿qué crees, mijo? Que tu orgullo y tu soberbia está tan exacerbada que necesitas una terapita egorreductora, ¿no? Y vas para abajo, mi rey. Y vas a padecer. Siempre he dicho, y es algo que no le gusta a la gente, pero a Dios no le importa tu vida. No tu vida aquí. Le importa tu vida allá, en la eternidad. O sea, a Dios no le importa que seas un jeque riquísimo, que seas el hombre más millonario del mundo, porque eso te va a perder. Eso te va a quitar de su presencia. A lo que le importa a Dios verdaderamente es lo que va a pasar después cuando te mueras. Pero por las acciones que has hecho aquí. Claro, esta es la oportunidad que tenemos de mostrar nuestra fidelidad a través de qué, de nuestra obediencia, ¿no? Ahora, volvamos a Abraham, ¿no? Abraham no cuestionó la orden de Hashem. Ni siquiera miró la conveniencia de obedecerla o no. Él dijo, dale, Señor, dale. Abraham había recibido instrucciones también, ¿no? De los que en ese momento podían fungir como Melech Tzadik, ¿no? Como esos pregoneros de justicia, ¿no? Como lo fue Noé, como lo fueron todos ellos, ¿no? Sem muy probablemente instruyó a Abraham, el hijo de Noé, ¿no? Él muy probablemente instruyó, de hecho estoy seguro que así es porque hay una parte en la escritura en donde donde manda a Isaac a ser instruido por Sem, ¿no? Sem vivió 600 y tantos años. Entonces, él conoce, él sabe de qué Dios estamos hablando. El creyente moderno cuestiona todo, les pongo yo aquí. Inclusive busca encontrar la razón y el sentido de las órdenes dadas. No, ¿sí o no somos así? Como si fuéramos niños. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sí. Oye, pero eso ¿no? Busca a través de razonamientos lógicos explicar el porqué de las ordenanzas dadas. ¿Sí o no pasa esto? Eso era para otros tiempos, ¿no? Dios dio esas leyes porque no había medicinas como ahora, ¿no? Esos días no podían saber si algún animal estaba enfermo o no. Por eso prohibió Dios algunos alimentos. Vamos y buscando la justificación todo el tiempo para no obedecer. Buscamos a través de razonamientos lógicos explicar lo que las ordenanzas dadas. Eso no puede ser, eso no es obediencia. Eso se llama seleccionar lo que quieres obedecer o no, ¿no? Y así vamos cuestionando la voluntad y autoridad de Adonai. Y cuando hacemos esto, ¿sabes qué es lo que estamos haciendo? Cuando nosotros vamos cuestionando la voluntad de Adonai, nosotros hacemos lo que ningún creyente debería hacer. Perdón, en la garganta se me hace como polvito. Deshonramos a Hashem. ¿Sabes? Cuando nosotros ponemos en tela de juicio o cuestionamos la voluntad y autoridad de Adonai, deshonramos a Adonai. Deshonramos a Hashem. Cuando buscamos explicaciones para obedecerle, sin darnos cuenta que lo que nos deja observar y por ende obedecer con claridad y sencillez de corazón, o más bien, lo que no nos deja observar con claridad y con sencillez de corazón es el orgullo. De verdad, cuando nosotros empezamos a deshonrar a Dios con cuestionamientos, no se manifiesta otra cosa más que ¿qué? Más que el orgullo. El orgullo manifestado en mi conveniencia, en mi conformidad, en mis intereses, en mis gustos, en mis actividades, que obedecen a una agenda muy lejana y diferente a la agenda de Dios, a la agenda ordenada por Hashem. Es el orgullo del hombre, ¿no? Y les pongo yo aquí, cual siervo, y ya sabemos qué significa siervo, ¿no? Sabemos que siervo, entiéndase como esclavo, sin derechos, ni autoridad, sino obediente, sumiso,
¿no? Cual subordinados deberíamos actuar conforme a las ordenanzas dadas, pero esto no le gusta a es que la gente brinca, de verdad. Yo cuando le he dicho, oye, es que tú debes actuar como si fueses un esclavo ante Dios. ¿Perdón? Hoy tratado de encontrar eso. Hoy tú eres el rey. Hoy tú eres el Señor. Más bien todo debería girar en torno tuyo. Eso es lo que se dice hoy. Pero, ¿sabes? Eso te conlleva a la muerte espiritual. A la muerte espiritual y a la muerte física. Te voy a decir por qué. Porque nadie puede decirse vivo, lleno de orgullo y de odio, sin poder perdonar a nadie. Eso no es vida, estás muerto. Nadie puede decirse vivo con prácticas idólatras, por ejemplo. ¿Sabes por qué no te puedes llamar vivo? Porque tal vez tú no lo sabes en este mundo. Pero cuando mueras, serás despertado y habrá una muerte segunda. La definitiva. La definitiva. De la que no te podrás librar. Y entonces, estás muerto. Eres como un muerto vivo, ¿no? Con una película que, así como de tipo Walking Dead, que decía, ¿no? O sea, el tipo, no de tipo Walking Dead, sino de tipo, el tipo iba a morir, ¿no? Ya estaba sentenciado de muerto y decían, miren, ahí va un muerto viviente, ¿no? Porque estaba sentenciado de muerte ya. Y así será entonces nosotros, si nosotros vamos con nuestro orgullo, con nuestra, toda esta cosa, lo único que llevará es ¿qué? Muerte, ¿no? Entonces, la mejor forma sería obedientes, como siervos, ¿no? Yo les pongo aquí, ¿quién aquí le contesta a su jefe en su trabajo y cuestiona su autoridad? ¿Quién de pequeño podría decirle a sus padres, papá, yo creo que no has entendido bien tus órdenes, no están vigentes? ¿Quién le dice a su papá, papá, yo creo que tú estás un poco ya desuso, tus órdenes son chafas, hijo, no los voy a obedecer? ¿Cómo podrías decir eso? ¿Sabes qué habría en ese momento delante tuya? Desobediencia. Y entonces estarías, ¿qué? Deshonrando a tu padre. ¿No? Fidelidad igual a ¿qué? Obediencia. ¿No? Hay una sola forma de poder obedecer y responder de la manera adecuada. Y es esta la forma en la que Abraham respondió. Obediencia. No hay más. Es la misma fidelidad o la misma obediencia que tuvo Noé, en esa misma obediencia que fue la que llevó Enoc, o la misma fidelidad que Enoc tuvo a caminar junto a Dios, ¿no? Y ser usado por él, porque fue usado por él. Y esta misma fidelidad u obediencia, les pongo yo entre paréntesis, que acompañó ¿a quién? A Moshe, a Josué, a David, ¿no? A Juan el Bautista, a Yohanan el inmersor le llaman, ¿no? Oye, qué fidelidad ante Dios, ¿no? Yo sé que voy a morir, pero yo no voy a dejar de hacer y hablar lo que tengo que hablar y decir lo que tengo que decir. Es esta fidelidad u obediencia la que fortalece a cada profeta y a cada hombre de Dios. Es la misma fidelidad que debería nosotros estarnos fortaleciendo. Es la obediencia la que te va a llevar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Segunda de Crónicas 19:9, lo leo yo. Dice, y les ordenó, así es como deben ustedes actuar, con respeto a Adonai, con fidelidad y con un corazón íntegro, ¿no? Qué bonita esta porción. Segunda de Crónicas 19:9, ¿no? Y les ordenó, así es como deben ustedes actuar con respeto a Adonai, con fidelidad y con corazón íntegro. Puedes buscarlo, nena, porque ya me entró la duda, ya me equivoco yo, porque no pongo correcto ahí el, no sé si es que un de Crónicas, sí es Crónicas, estoy seguro que es Crónicas. Segunda de Crónicas Sí. 9, y les ordenó así como Sí, deben y les ordenó, actuar con exactamente. respecto a Adonai, Exacto, con que ahí de fidelidad repente y con ando muy Son disoluto muchas en mis cosas, pensamientos, sí. ¿Es así esta tu manera de actuar hoy? Es importante preguntar esto. Hoy obedeces y con fidelidad y con un corazón íntegro. ¿Hay respeto, fidelidad, integridad en tu vida para Hashem? Y entendamos integridad como quien camina con coherencia a lo que aprendemos, con lo que leemos, con lo que hemos sido instruidos. En coherencia verdadera, ¿no? No en incoherencias
o en pequeñas incoherencias. Bueno, soy medio incoherente en pequeñas cosas. No se puede vivir así, ¿no? Abraham es un hombre con estas cualidades, un hombre que podía ser usado por Dios. Abraham no sabía a dónde iba, ni cómo sería, a dónde iría, pero una sola cosa sabía. Fíjate esto es algo muy impresionante. Isaías 55, del 8 al 9. Lo voy a leer también yo. Esto es lo que Abraham sí sabía. Porque mis planes no son sus planes, ni mis caminos son sus caminos, declara Adonai. Como los cielos están muy por encima de la tierra, y mis caminos están muy por encima de sus caminos. Y mis planes, por encima de sus planes. Abraham sabía perfectamente que los planes de Adonai eran mucho mejores. Perfecto. Perfectos. Ni siquiera, Isaías 58:9, ni siquiera había que cuestionarlos. Porque el creador del universo me está ordenando hacer 55, 8. cosas. ¿Sí? 55, del 8 y 9. 58. No, 55, 8 y 9. ¿No? Justo eso fue lo que entendió Abraham, ¿no? Abraham entendió que los planes de nuestro Adón, de nuestro Señor, son mucho mejores que los nuestros, ¿no? Y se manifiestan a través de su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. El mismo Sadrach, Mesach y Abednego, los chicos a los que echaron al horno, sabían lo mismo. Ellos dijeron, así hagas lo que hagas, ¿no? ¿Sabes? Estos chicos, y por eso los vuelvo a citar, ellos habría sido más fácil asimilarse al mundo. Para ellos habría sido más fácil decir, pues ya encate tantito, hijo, tú por dentro dices que no. Tú sabes lo que crees, ¿no? Tú haz como que crees y pues, no pasa nada, ¿no? Hay un dicho por ahí que dice que haz como que crees y terminarás creyendo, ¿no? Entonces, cuidado. No se asimilaron al mundo, ¿no? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros no debemos asimilarnos al mundo, porque Abraham no se asimiló al mundo. Más fácil hubiera sido para decirle, bueno, ya estamos aquí nos quedamos. No, inclusive Abraham viajó a un lugar donde había también todo lo contrario a Dios. Les pongo yo aquí, no asimilándonos, no haciéndonos como el lugar en el que vivimos, sino que aún viviendo ahí podamos hacer legleja. ¿No? Vete de ti, de lo que conoces, de lo que aprendiste, para entonces caminar por un camino de perfección. ¿Cuál es el camino de perfección? Yehoshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿No? Así es. Y caminar caminos que nos lleven a Él, ¿no? Sal de ti, dice, de todo lo que eres. Cuando Abraham salió a obedecer, era un hombre de 75 años, como habíamos dicho, ¿no? Se llevó con él a Sara y a su esposa. A Sara, su esposa. Te digo que hoy ando con un lenguaje súper malo, ¿eh? A Sara, su esposa. Es que yo estoy leyendo, estoy adelantando la lectura. Y a Lot. Porque se llevó a Sara y a Lot, ¿no? Fíjate que hay algo muy importante. Y voy a hacer un par de paréntesis, ¿no? Durante mucho tiempo, durante toda mi vida, yo creí que Abraham había desobedecido a Elohim. Directamente así. Al llevarse a su sobrino Lot. Porque le dice que deje todo, ¿no? Pero en realidad es que Lot había sido adoptado por Abraham. Y conforme vamos a ir viendo en el estudio, vamos a ir viendo que, y no tal vez no en este, sino en los que siguen, vamos a ver cómo Abraham, ¿no? Cuando muere el hermano de Abraham, él se queda con el hijo. Con Lot. Abraham se llevó a Lot como si fuera su propio hijo. O sea, formaba parte de su familia, lo adopta en realidad. Eso explica el por qué cuando los capturan a los reyes estos, los 4 reyes, ¿se acuerdan? ¿No? Que está bien raro su nombre de tipo, y siempre es un reto leerlo, ¿no? Kedorlaomer, ¿no? Que es el rey este que llega a llevárselo, ¿no? Con todos los demás, con Tidal, con Amrafel, y con Arioc, y todos esos reyes que fueron por él, se lo llevan. ¿Qué hace Abraham? Vaya a hacer guerra a estos hombres, ¿no? Y los vence. Y fíjate, yo ahí fue donde yo empecé a razonar.
si él hubiera sido en desobediencia que se lo llevó, ¿no? Hashem no hubiera respaldado Claro, lo que estaba haciendo. el haber ido a rescatarlo. ¿Entiendes? Hubiera dejado. Claro, eso no es mi voluntad, hijo. ¿Tú qué andas haciendo ahí? Pues Hashem sabía, perdón, Abraham adopta al chico, y entonces en ese momento, pues está haciendo conforme a la voluntad de Dios, ¿no? No fue en contra de la voluntad de Dios. Aunque posteriormente ellos dos se separaron, Abraham, ¿no? Le da, ¿qué es lo que hace Abraham, ¿no? Cuando se separan. ¿Se acuerdan qué hizo? Le da las mejores tierras. Sí, ¿no? Le hereda sus mejores. Le dice, sí, como si un padre que hereda a su hijo, Sí. ¿no? Y Abraham le dice... Escoge la que tú quieras. Escoge, o sea, le da el privilegio de escoger a él primero. Claro, ¿no? Fíjate, no vamos a... Quería leer esa parte, pero no la vamos a leer, porque si no nos vamos a ir lentísimos, ¿no? Que es Génesis 13:9. Toda la región estaba en la disposición. Escoge de la parte de la tierra que tú prefieras, ¿no? Y con todo su dolor y con todo el corazón del dolor de Abraham, se separa de él. Inclusive, cuando Abraham intercede por Lot, cuando va a ser destruida Sodoma y Gomorra, lo hace como a un hijo. Incluso la insistencia de Abraham para decirle a Hashem que no le destruya sin considerar que había un hombre recto, ¿no? ¿Se acuerdan que le dice, no? Y si hubiera 50, y si hubiera 5, y ya, que hubiera uno, ¿no? Está cuidando, exactamente. Está suplicando que... Esto da mucho sentido al hecho de que Abraham se fuera, ¿no? Que se fuera con su núcleo familiar, esposa y sobrino, que en realidad es como si fuera su hijo, que más que sobrino, ¿no? Lo adopta como un hijo. Ahora, Abraham es el primer hebreo, por decirlo así, ¿no? Y más que ser el hebreo, porque es que la palabra hebreo, ibri, literalmente significa quien pasó del otro lado, ¿no? Es decir, el que viene de otro lugar, el que cruza, ¿no? Entonces, Abraham fue el primero que cruzó el río en caminar hacia Canaán, por eso se le llama hebreo, ¿no? O es la forma en la que se le conocía, ¿no? Fíjate, Josué 24:3 dice: pero yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río y lo dirigí por toda la tierra de Canaán y multipliqué su linaje y le di a Isaac, ¿no? No es una locura que digamos que Abraham cruzó. Realmente cruzó porque lo está diciendo aquí. Lo traje del otro lado del río. Abraham fue el primero en cruzar, el primero hebreo, por decirlo así, propiamente, ¿no? A lo largo de la Biblia es muy clara y continua la imagen de cruzar. La implicación de cruzar son muchas, así como la incertidumbre de lo que se encontrará cuando vas a cruzar o van a cruzar, ¿no? Implica dejar una forma de vida para entrar a una nueva, ¿no? A otra. Entonces, Génesis 12:5. Génesis 12:5. Que es donde continuamos. Y tomó a Abraham así a su mujer y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Ahora, fíjate, les pongo yo aquí como nota. Cada uno de nosotros que ha decidido cruzar de la vida mundana, de la vida que ofrece este mundo, donde se da rienda suelta a los instintos, a nuestra carne, sabe que no es fácil, ya lo hemos hablado hace un momento, ¿no? Ser el que cruza no es fácil. De hecho, tú te vas a dar cuenta que el punto de inflexión entre que un creyente sea un creyente verdadero o un creyente pirata, ¿no? Un creyente que parece ser pero que no lo es porque cruzará. Realmente cruzará. El punto de inflexión es cruzar. O sea, cuando cruzas, tú no puedes estar con un pie en un lado y un pie en el otro. Eso no significa cruzar. Eso significa habitar en ambas partes. Un lado o el otro. Exactamente. Hasta que tú quitas el pie de uno para pasar al otro, es que entonces cruzaste. Y eso es lo que le sucede al creyente promedio. Está de un lado y está del otro. Y nunca termina de cruzar.
Y por eso coquetea con el pecado, y por eso coquetea con lo que el enemigo le provee. Se abastece de ambas cosas, ¿no? Se goza de los placeres del mundo y quiere gozarse de los placeres de Dios. Ese no ha cruzado. Ese está con una pata en un lado y otra pata en el otro, un pie en un lado y otro pie en el otro, ¿no? Ahora, nosotros estamos llamados ¿a qué? A eso, ¿no? A cruzar. Ahora, cruzar no es nada fácil, les pongo yo aquí. Aunque la iglesia actual ha decidido, ¿no?, estereotipar al judío como el hebreo solamente, ¿no?, y viceversa, estamos llamados a eso, a convertirnos, si no en hebreos, a cruzar y a salir de nuestra tierra y de nuestra parentela, incluso a salir de lo que somos, salir de nosotros mismos. Ya hemos dicho, el papá de Abraham no era un hombre que le hubiera dejado una enseñanza buena. Él tenía que salir de lo que había aprendido de su familia. Lech Lejá, ¿no? Salir de ahí. De nuestra carne y orgullo y vivir bajo los preceptos de la Torah. De quien cruzó para dejar atrás las formas de pensamiento, y fíjate cómo les pongo yo aquí, de pensamiento simples. Porque se vuelven complejas las formas de pensamiento, y no complejas por difíciles, sino mejor estructuradas, con un futuro y un provecho. ¿Me entiendes? Las cosas en el mundo son simples. Son, te doy, me das, ¿sí me entiendes? Respuestas rápidas, sin pensar al futuro, sin pensar en lo que vendrá. Cuando tú llegas a la palabra, nuestra mente ya no habita en este mundo. Nuestro pensamiento ya no está puesto solamente en este mundo. Nuestro pensamiento debe estar puesto en la eternidad y vivir conforme a la eternidad, echando mano de la vida eterna, ¿no? Y eso era lo que estaba llamado Abraham. Abraham estaba llamado a eso. Abraham tuvo que romper con su carne, con su orgullo y vivir bajo los preceptos de lo que el Señor le estaba diciendo, ¿no? Fíjate, ¿no? Sus formas de pensamiento tuvo que dejarlas para vivir conforme a ¿qué? Conforme a la instrucción de Dios. Ojo, les pongo yo aquí. Creer en Dios no te hace a alguien que cruzó. No. Y no voy a decir hebreo, porque el objetivo no es convertirnos en hebreos. El objetivo es convertirnos en los que cruzan de este lado del camino. El que cree en Dios no es que el que cruzó el Jordán espiritual, ¿no? Perdón, no es el que solamente creyó, sino quien cruzó verdaderamente ese río, ese Jordán espiritual, ¿no? Y dejó el mundo con sus vicios, maldades, ¿no? Y decíamos hace rato que los demonios también creen, tiemblan, ¿no? Pero no obedecen. Y fíjate, yo les pongo aquí, ¿cómo no temblar si ellos saben quién es Dios? Bueno, pues cuando conoces a Dios y cruzas, entonces tiemblas y dejas tu vida anterior, ¿no? Lo que te hace ser un verdadero creyente que cruzó y dejó atrás el pecado es verdaderamente creer. Es creer y creerle, porque en cuanto solamente le crees, bueno, yo creo, pero cuando ya aplico lo que creo, ¿no? No solamente es creer, sino creerle, empiezo a obedecer. O sea, no solamente para decir un teórico, ¿no? Sino teórico y la práctica. Claro, claro. No, hombre, yo sé matemáticas increíblemente bien, pero nunca las aplico. No hago nada. Como una profesión. Yo me gradué de belleza hace muchos años, nunca la practiqué. Fíjate. No sé. Y tú puedes decir, no, yo soy una cultora de belleza. O sea, Sí, pero no no aplicas. practiqué, no sé Con nada. experiencia, sí. No tengo- Claro, ¿no? Es igual, ¿no? Es distintivo de quien ha cruzado la obediencia, pero fíjate, la obediencia sin cuestionamientos a la Torah. Vivir conforme a las instrucciones de Dios. Abraham no sabía exactamente a dónde iba, pero al entrar en Canaán, Dios le reveló que la tierra en donde estaba parado era la tierra prometida que le iba a dar. Fíjate, vamos a ver Bereshit 12. Ya con esto vamos a terminar, 6 y 7. Espero, Espera. Bereshit 12, 6 y 7. Y vamos a ir lentito en este estudio, no vamos a ir capítulo tras capítulo, comiendo los capítulos, porque hay muchas cosas que se pueden decir.
Bereshit 12, del 6 al 7, 6 y 7. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Era la tierra prometida. Entonces él edificó ahí un altar a Elohim que se le había aparecido, ¿no? O sea, que se le había manifestado. Él ahí levantó un altar. Siquem está localizado justamente en el centro de la tierra prometida. Este es el mismo lugar donde los israelitas, descendientes de Abraham, luego van a confirmar el pacto con Dios, ¿no? Luego de haber conquistado la tierra prometida. Deuteronomio 11, del 29 al 32. Vamos a leer esas partes. Cuando Adonai tu Elohim te introduzca en la tierra en la cual estás a punto de entrar para poseerla, pronunciarás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Ambos están al otro lado del Jordán, más allá del camino occidental. Había que cruzar. Y que hay en la tierra de los cananitas que moran en el Arabá, cerca de Gilgal, por las encinas de Moré. Porque ustedes están a punto ¿de qué? De cruzar el Jordán para entrar y poseer la tierra que Adonai su Elohim les está asignando. Cuando la hayan ocupado y se hayan establecido en ella, tengan cuidado de observar todas las leyes y regulaciones, dice reglas aquí, que les he puesto delante hoy. Ellos ya traían las tablas, ellos traían la ley, ellos traían las instrucciones de Dios. ¿Qué es lo primero que deben hacer? Y les pongo yo aquí, te das cuenta, y con letras grandotas le pongo, te das cuenta qué hay que hacer, ¿no? Después de cruzar. O es más, te das cuenta que hay que cruzar para alcanzar la bendición de Hashem. Y como cuando cruzas la primera instrucción, ¿cuál es? Tengan cuidado de observar todas las leyes y reglas que les he puesto delante. ¿No? ¿Más claro? Ni el agua, bro. No. Más claro, nada. O sea, más claro, ni el agua. ¿No? Adonai, el 7 dice, se le apareció a Abraham y le dijo, yo les asignaré esta tierra, tu linaje y el edificio ahí. Y él edificó, perdón, gracias. ¿Ves? La ayuda idónea, digo. Mi esposita aquí. Y le edificó ahí un altar a Adonai que se le había aparecido. En Siquem, Dios amplió la promesa a Abraham. Abraham recibió una promesa doble. Tierra y descendencia. ¿No? ¿Viste cómo se va haciendo como hacia arriba, ¿no? Seguramente Abraham se preguntaba, ¿cómo sería posible? Ya que él no tenía hijos y ya tenía 75 años de edad. Por otro lado, en ese entonces la tierra le pertenecía a los cananeos. No era de él. Ahora ahí te va, como extranjero, él no tenía la oportunidad de poder comprar tierra ahí. Entonces, ¿cómo iba a Se necesitaba un milagro verdadero para que esa promesa se cumpliera. Pero él creyó. Él creyó, ¿no? Siquem es un valle, fíjate, es un valle. Y enseguida de oír la promesa, Abraham subió al monte cercano para ver todo el regalazo que Dios le había dado. Todavía no era ni suyo, pero él sabía que Dios cumpliría. Entonces, él se aferró no a la promesa, sino a quien promete. ¿Entiendes? Claro, él dijo, ¿yo qué voy a poder comprar todo esto? Esto no es mío. No, sí es tuyo, Abraham. Ya te lo di. Claro, Señor. Tú eres el dueño de todo. En ti creo, en ti confío. ¿No? Desde ahí se trasladó a la serranía al este de Betel. Es el 8 ya, en nuestro verso base. Y montó su carpa con Betel al oeste y ahí al este. Y edificó ahí un altar a Elohim Adonai e invocó a Elohim Adonai por nombre. ¿Qué significaba esto? Que Abraham conocía el nombre de Dios, ¿no? ¿Debemos nosotros llamar a Hashem por su nombre? Pues su nombre sería Yeshua,
¿no? Hoy para nosotros es muy claro. Su nombre es Yehoshua. Los judíos en su ley oral implementaron la prohibición de la pronunciación de su nombre para no incurrir en romper el mandamiento de Hashem. El mandamiento de Hashem del nombre, ¿cuál es? Éxodo 27. No tomarás en vano el nombre de Adonai tu Elohim, porque Adonai no tendrá por inocente el que tome en vano su nombre, ¿no? Entonces, por eso, y vamos a ver, ¿no? Por esta razón, y porque, dado a que está prohibido el uso, o se prohibió, perdón, su uso, no está prohibido, se prohibió su uso, a lo largo de la historia se perdió la pronunciación exacta y correcta del mismo. Por esta razón, y tomando en cuenta cumplir con el mandamiento de no usar el nombre de Hashem en vano, usamos palabras como esas, Hashem, que literalmente significa el nombre, ¿no? Refiriéndose exactamente al nombre de las 4 letras, Yod, Hei, Vav, Hei, ¿no? Adonai, lo usamos también, ¿no? Elohim, usamos también. Entonces, ¿de qué forma nosotros, el Eterno, deberíamos llamar a Dios? ¿No? Debemos, creo yo, usar de manera adecuada lo que hoy sabemos, ¿no? Que no es lo mismo que hace 200 años que no sabía, ¿no? Hoy nosotros sí podemos decir Yehoshua, inclusive como el verdadero nombre, ¿no? Pero no tiene nada de malo el que digamos Hashem, Adonai, pero es muy importante y por eso hago esta aclaración, porque hoy día se ocupa el nombre de Jehová o Yahweh como intentando hacer no, Yod, Hei, Vav, Hei está bien, porque esas serían las 4 letras que representan el nombre. Pero yo empezar a intentar hacer como cosas para que pronunciar el nombre como tal, es más, inclusive el Yahová, Yahweh, o no sé qué le llaman también otros, ¿no? Yahweh, Jehová. Nosotros vamos a hacer las cosas como correctamente se deben hacer. Hashem, Adonai, Elohim. Inclusive, como dijiste hace ratito, Yehoshua, porque él es Dios, ¿no? Bereshit 12:8 dice, de ahí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, Ané, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí un altar e invocó el nombre del Señor. Contrario a lo que habían tratado de hacer en Babel, levantó su propio nombre, levantando su propio nombre, Abraham invocó ahí el nombre del Señor. O sea, no se hizo a la forma de donde él venía, ¿entiendes? Ni de donde él llegaba. Él, ¿qué hizo? Levantó su propio altar. Fíjate, es muy interesante esto porque hoy día, ayer yo platicando con mi cuñado, no lo voy a exponer ni nada por el estilo, es otro cuñado, el que está en Perú, nada, hablando con mi cuñado, hablábamos de esto del Halloween, hablábamos de esto de cómo es que él me decía, pero es que los niños sufren mucho, brother, porque los niños en la escuela los bulean, les hacen bullying, cuando no se meten en las cuestiones y se adaptan a las cuestiones de este mundo. Le dije, brother, pues ni modo, tú enséñale que ella no debe de vestirse ni de brujita, ni de nada, ni pintarse, ni hacer nada de esas cosas, ¿no? Porque todo eso no glorifica a Dios, no obra la voluntad de Dios, y lejos de obrar o lejos de glorificar a Dios, va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, tú debes de glorificar a Dios en todo lo que hagas. Y tus hijos no, pero ese me decía, pero mira, yo prefiero que ahorita en estos años empiece ya, y ya después yo le enseño. Y dije, no, brother. Porque si nosotros no edificamos desde temprana edad, después ¿cómo le vas a decir que ya no lo haga? Prefiero que la bulen y la trolen, como se dice por ahí, con respecto a que ella no cree en lo que un día sucede, que es una locura, ¿no? A que al final ella edifique todo un pensamiento que cuando sea adulto le rompa la relación con Dios. Es lo mismo que más o menos Navidad y eso. Es lo mismo que la Navidad, es lo mismo que estas fiestas que tienen un trasfondo tan terrible y tan pagano que no podríamos nosotros ni siquiera considerarlas. Me dice, pero es que allá afuera no hay gente. Le dije, perdón, pero esto del Halloween, esto del Día de Muertos, ningún creyente en Cristo, en Jesucristo, de la iglesia de la que sea,
comparte esto, ¿no? Entonces, nosotros debemos saber que hay muchos más hermanos como nosotros que están teniendo las mismas cosas, ¿no? Y que debemos ser fieles a eso. Y tampoco no sé si puedo agregar eso, tampoco no disimularlo, ahora que estás hablando de hermanos que están intentando caminar, caminando en los caminos del Señor, ¿no? Intentar disimular esto, porque sí que hay en algunas iglesias Claro, hay que sí que lo disimulan, no, le vamos a disfrazar del patito, del payasito, no hay Sí, que, exacto. no hay que dibujar. ¿No ves que hay por ahí un cantante que dice No, que hay que no. redimir el Halloween? No, porque este Y día que hay que- sabemos para quién está pactado, Claro. entonces no puedes cambiar. Es una adoración a la muerte. Claro. Es como decirle al Señor, lo que tú veniste, Yehoshua, no sirve, porque es una adoración a la muerte, Claro. cuando en realidad la muerte fue vencida por el Señor. ¿No? Sería como preferir la muerte segunda, en adoración a la muerte segunda, ¿no? Preferir dejar de lado la obra redentora para continuar. O sea, es una locura, ¿me entiendes? Ané. Pero esto no es algo que venga de hace muchísimo. Esto es como algo No, moderno. el como origen algo- de esto tiene muchísimo tiempo. Lo que pasa es que esto es ancestral. Siglos. Tú ves las culturas ancestrales de tu país, llámese Perú, Ecuador, México, y esto es ancestral. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Obviamente Satanás va adecuando y modernizándolo todo para que se vuelva entonces, ¿no? O sea, si yo vengo y te hablo del Mictlán, entonces, ¿Mictlán? ¿Qué idioma está? Claro. Y el Mictlán es el lugar de los muertos para los aztecas, ¿no? Pero no es lo mismo que yo te diga a que te diga, yo te empiezo a adecuar las cosas para que sea como fácil de entender para todo el mundo y todo el mundo esté metido en eso. Dime una cosa, ¿cuándo habías visto en un país como España, como Noruega, tal vez, un Halloween como el que se festeja en Estados Unidos? Tendrán su propio origen de la creencia, pero ahora es una cuestión generalizada. ¿Me entiendes? Entonces, es algo que debemos cuidar verdaderamente. Quise hacer también ese paréntesis, porque cuando él llegó ahí, él no hizo como los que estaban ahí. Él llegó y edificó un altar para Adonai. Y cuando nosotros decimos, a mi hijo no lo pintas, mi hijo no come cerdo, mi hijo no participa de estas cosas, estamos edificando un altar para Adonai ahí. ¿Me entiendes? No, yo no participo de estas cosas paganas, yo no participo de eso porque mi adoración está en el Señor. Y edifico un altar, ¿no? Y debemos edificar altares para Dios en nuestra vida a través de nuestra obediencia, ¿no? A través de no hacer las cosas conforme a lo que lleguemos y escuchemos. Oh, qué cool, ¿verdad? Qué guay, como dicen aquí. Qué padrísimo, como decimos en México. El Halloween, ay, no es que disfrazarse. Y me dice mi cuñado, oye, brother, ¿y qué? ¿Tú nunca te disfrazaste? Y yo creo que ahí dijo, ya me lo prendí, ¿no? Porque yo cuando anduve en el mundial, hice de todo, ¿me entiendes? Claro, sin conocer Hasta, al Señor. mi hermano y yo hasta ganamos concursos en fiestitas de esas así. Pero dije, sí, brother. Con mucha vergüenza y mucha pena, te digo, sí lo hice. Pero en cuanto conocí la verdad, jamás volví a hacerlo. Bueno. Claro. Es que, Hoy tú que conoces la verdad, no se le puede ver. mi amado hermano que me escuchas y los que estamos aquí, podemos participar o permitir que nuestros pequeños participen de las cosas que el mundo pone. No. Levantemos altares al Señor. Aunque nos miren como locos, ¿no? Aunque digan, ¿y ese loco qué está haciendo ahí arriba? ¿Edificó un altar para quién? ¡Ah! Su Dios, ni lo conocemos aquí. Qué tonto, debería meterse a lo que nosotros sí creemos, a lo que, ¿no? Eso es lo que pensaba la gente en ese entonces. Y si hoy nos miran raro por glorificar a Dios, a mí la gente me ve rarísimo siempre con los cines, ¿no? ¿Qué este loco qué, no? No es nuevo para nosotros porque sabemos que en esos tiempos igual era Exacto. Era y será. idéntico, así es. Y cuidado, porque en los días el cono se está cerrando, ¿no? Y vendrán cada vez cosas más difíciles. Ayer decía Gerson en el grupo, ¿no? Las cosas se están volviendo cada vez más complicadas. Mucho más. Seamos fieles y seamos fuertes, ¿no? Seamos fieles y seamos fuertes. ¿Puedes leer, por favor? Es segunda de Pedro, no recuerdo exactamente. Les puse yo ayer un versículo que después David también puso.
ahí en el grupo, segunda de Pedro. Es que vienen tiempos duros y difíciles. Vienen tiempos muy complicados. ¿Dónde dice qué? El segunda de Pedro, Parece el segunda de Pedro. Como está El en versículo Apocalipsis, que Todo está se oirá, todo está pasando, porque mira, ayer ese terremoto y maremoto al mismo tiempo. Claro, están pasando cosas terribles. No, búscalo en el grupo, nena, que lo que mandé yo. Esos dos países en el uno, pero en el, no sé cuál era, ahorita se me fue, llegó el terremoto y luego llegó el maremoto y le devastó ayer a ese país. Fíjate nada más. No, y miles de cosas van a estar pasando. ¿Y qué decía el Señor? El Señor siempre nos está Primera de hablando, ¿no? Pedro, Que estemos ¿sí? preparados, ¿no? 5.9, ¿no? ¿Qué dice primera de Pedro 5.9? Dice, pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Pero el Dios de toda gracia que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fíjate, sin fidelidad, nuestra obediencia y adoración termina por decaer y convertirse en lo que yo quiero, ¿no? En lo que yo sí, lo que yo quiero, ¿no? Sin fidelidad nuestra obediencia no sirve de nada. Debemos ser fieles verdaderamente en quien dio la promesa y no en las promesas. Nuestra obediencia será entonces la forma más clara, ¿no?, de adoración. Que sea mi relación con Adonai, ¿no?, lo más importante que hay, ¿no? Porque si no terminamos poniendo parámetros, estatutos y cosas propias que nos van a llevar a perdernos, ¿no? Ser fiel es vivir en su voluntad, conforme a su voluntad, tal como lo hizo Abraham, ¿no? Entonces, a ver, préstame el versículo otra vez, nena, para leerlo, por favor. Siempre me gusta terminar, no con mis palabras, sino con el versículo. Y es el versículo que ya no puse yo anoche, pero que me gustaría volver a leer. ¿El que te leí ahora? El que me leíste ahorita, sí. ¿Te doy? Sí, pásamelo. Para leerlo nada más aquí, ¿no? Entonces, fíjate, dice, es primera de Pedro 5, del 9 al 11. Dice, pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. ¿A quién háganle frente? ¿A quién está diciendo que le hagan frente? Al enemigo. En el contexto del versículo está hablando de Satanás, de su obra de Hasatán. Está hablando de la obra de Satanás. Le hagamos frente a su... Exacto, esa obra que se ve explícita e implícita en todas las cosas que vemos. Háganle frente, dice. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. La misma lucha. Claro, qué fuerte, ¿no? Yo ayer cuando mandaba este versículo al grupo estaba pensando, en todo el mundo están confinados, en todo el mundo están con un terror terrible por un virus, están viviendo y padeciendo las mismas cosas. Hoy sí, ¿cómo se dan cuenta cómo el cono se empieza a cerrar? La tenaza se empieza a cerrar, ¿no? Sepan que todo el mundo, sus hermanos, están enfrentando los mismos sufrimientos, pero el Dios de toda gracia, ¿no?, que en Cristo, que en Yehoshua, nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Te das cuenta de todo lo que está diciendo? ¿No? Y establecerá después de un breve sufrimiento. ¿Vienen tiempos de sufrimiento? Sí. Pero después ya viene la gloria de Dios. A Él se ha dado la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Así como Abraham que cruzó, así nosotros debemos ser fieles y saber que tenemos que cruzar. Y si ya hemos cruzado, no volver, sino mantenernos firmes. Firmes en esta fidelidad, en este emuná, que si le ponemos nombre real y lo aterrizamos a la vida, se llama obediencia. ¿Amén? Por eso la importancia de guardar Torah. Por eso la importancia de hacer lo que está escrito en su palabra. Amén. Pues vamos a terminar aquí. Shabbat Shalom a todos. Y vamos a comer rico. Ya nos vemos para la Haftarah. Bendito sea Dios. Baruch Hashem. Pues no supe, creo que